Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Muy bien, en Santiago capítulo 4, versículo 17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La semana pasada hablamos cómo Dios va a juzgar al mundo con justicia, con rectitud, y el hombre que se va a aparecer ante él, o sea, la humanidad, no va a tener excusa de sus acciones, porque Dios va a traer todo a luz, todos los secretos de los hombres. ¿Y qué puede decir el hombre cuando Dios conoce todo, lo ha visto todo, lo ha escuchado todo, ha estado Él en todo? ¿Qué puede decir el hombre? Y por eso dice la Biblia que el hombre no va a tener excusa. Y aparte de eso, el hombre ha escuchado el Evangelio. Lamentablemente muchos piensan que porque ellos se niegan a escucharlo son inocentes, pero no es así. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. O sea, escuchando cosas buenas no es pecado, al contrario, es para nuestro beneficio. Y el Evangelio son las buenas nuevas de Dios. El hombre no quiere escuchar el Evangelio porque sus obras son malas. Dice el Señor en San Juan 15:22, si yo no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrán pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea que una vez que el hombre escuche la verdad, pues ya no tiene excusa. Y la mayoría de la gente ha escuchado el Evangelio. Muchos, cuando eran niños que iban a escuela dominical, que les llevaban sus padres. Otros que han escuchado por los medios de comunicación que hay por radio, internet, televisión. Y la gente ha leído pasajes de la Biblia, los 10 mandamientos que en un tiempo atrás estaban en las escuelas, en las cortes, en los cuartos, ¿verdad? Públicos o edificios públicos. Ahí estaban los 10 mandamientos. Entonces el hombre no va a tener excusa. Y a donde quiera que vayamos, parece que nos encontramos un tratado, una Biblia. Había estos organizaciones, no sé si todavía existen, los Gideons, que en todos los moteles, hoteles ponían Biblias para que la gente la leera. Entonces, ¿qué puede decir el hombre? ¿Qué puede, qué excusa puede dar? Decir, sabes que yo no sabía. Pues lamentablemente la mayoría de la humanidad sabe del Evangelio, pero la mayoría de la gente rechaza el Evangelio. Pero lo que ellos se les está olvidando, que va a venir un día en que van a tener que dar cuenta por sus vidas, por sus acciones. Y cuando aparezcan ante el tribunal del Señor, van a dar cuenta por ello. ¿Y qué excusa van a poder decir? Ahora, muchos de ellos han escuchado la palabra de Dios, pero han endurecido su corazón, no han querido obedecer y lamentablemente por rechazar el Evangelio se han ido al abismo, se han ido peor al pecado. Y esto, hay una historia en Romanos 1 que más bien unos versículos que cuenta lo que sucedió con una generación, con una gente que decidió que no iban a obedecer la palabra del Señor. En Romanos capítulo 1, versículo 16, empieza Pablo así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para que la ira de Dios se revele desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios
se conoce, se les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profetizando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a imágenes de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, esta gente eh, no querían tener nada que ver con el Señor, no lo tomaron en cuenta, sus mandamientos, su palabra, no querían saber nada de Él. Bueno, dice la Biblia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atastados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contendias, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, impasibles, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo hacen, sino también se complacen con los que las practican. O sea que aquí la Biblia cubre todo, que no va a haber excusa en aquel día. Pero esta gente que rechaza las cosas del Señor, dice la Biblia, que Dios los entrega a una mente reprobada. O sea que si una persona no quiere saber nada de Dios y le dice, Dios, déjame en paz, no quiero saber nada, el Señor respeta eso. Así como nos respeta a nosotros cuando decimos, Señor, ayúdame, te necesito. Él nos respeta también. Y cuando una persona dice, yo no quiero saber nada de Dios, a mí no me importa y yo no quiero, yo voy a vivir mi vida como yo quiero. Bueno, puedes hacerlo. Porque es lo que dice aquí la Biblia, que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios en sus vidas, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, empezaron a hacer cosas perversas en sus vidas, en sus propios cuerpos, que se fueron tan lejos que ya no hay nada que se pueda hacer por ellos. Llega un momento en que eso sucede en las vidas de gente que no quieren saber nada de Dios y se van muy lejos ya, que cortaron ellos, que dijeron, no queremos saber nada de Dios. Espero que nadie se le meta esa mentalidad, porque en ese estado ya no hay esperanza. Dice la Biblia que imagínense lo que empezaron a hacer. Actos vergonzosos, dice, atados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricias, maldades, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños. Oiga, qué fea vidas tenían. Y nomás porque querían darle placer a la carne. Y todo esto era nomás por un momento, por un tiempo nomás.
y al final perdieron sus almas. Sin afecto natural, sin misericordia, necios, desleales, desobedientes a los padres. O sea, no querían sus padres, les daban consejos, y ellos no querían saber nada, porque lo que ellos estaban enfocando era tener un buen tiempo ahorita. Y lamentablemente es lo que el mundo inculca en los jóvenes especialmente, pero en toda la humanidad, de que se trate de ahorita. No te acuerdes de mañana. Ahorita tienes que vivir tu vida. Pero tenemos que acordarnos que va a haber un día de juicio, donde el hombre no va a tener excusa. Porque como estudiamos la semana pasada, va a haber un juicio. Y en ese juicio el hombre va a aparecer y va a dar cuenta. Ahora, aquí la Biblia nos está diciendo, cuando aparezcan en ese juicio, no va a haber excusa. Así que vale más que estén preparados para estar ahí en ese juicio. Porque vamos a dar cuenta por nuestras vidas qué hiciste, por qué no lo hiciste. Y no podemos decir es que no sabía, porque la Biblia dice si sabías. Porque aún dice la Biblia que aún en la creación, que vemos la naturaleza, vemos la mano de Dios ahí. Vemos qué tan bonito se ve la creación. Esas cosas no se hicieron solas. El cielo y la luna no se hizo solo. Alguien lo tuvo que hacer. Yo sé que la ciencia quiere robarle la gloria a Dios y decir que se hizo solo. Las cosas no se hacen solas. La creación no se hace solo. Las cosas aún más sencillas que nosotros tenemos son tan complicados. El ojo, ¿qué tan complicado es? El riñón, el corazón, todo lo que hay, la mente, todo bien complicado. Para que nomás se haga solo. ¿Cómo es posible? ¿El viento quién lo hizo? Porque si se siente, ay, ¿cómo se hizo? Es invisible. ¿Cómo puedes hacer algo invisible? No, pues es que hubo una explosión allá en el universo. Bueno, ¿y cómo sucedió esa explosión? Y bueno, ya que estás diciendo que hubo un universo, ¿quién hizo ese universo? No es que miles de años se hizo, ok, ¿quién lo hizo hace miles de años? Pues si quieres jugar así, pues vamos a jugar así, porque es lo que están haciendo, están jugando con la gente, nomás están adivinando. ¿Quién va a saber qué pasó 2 millones de años en el universo? Más póngase a pensar. ¿Cómo podemos saber lo que pasa allá si no sabemos lo que pasa en la vecindad? Porque yo a veces no me doy cuenta, a veces hay un incendio y, oye, pastor, ¿te cuentas del incendio? ¿Qué incendio? Siempre hay tú enseguida de tu casa. Cuéntame. Estaba enseguida de aquí. Y quieren que yo les crea que hace 2 millones de años allá pasó algo en el universo. Yo pensaba que estaba loco, pero estos me ganan. Y les pagan por estar locos. Y esos son los que educan a los niños, a los jóvenes. Y por eso vemos cómo está la sociedad hoy en día. Un loco educando a otro loco. Porque la Biblia nos dice, Dios hizo los cielos y la tierra. En 7 días Dios hizo todo. La Biblia claramente lo dice. 7 días, no 7 millones. 7 días. Lo menciona en Génesis, lo menciona en Deuteronomio, que en 7 días Dios hizo los cielos y la tierra. Más claro que eso ya no se va a poder decir. 7 días. Él terminó el séptimo día, él descansó. 6 días hizo todo, séptimo día descansó. Entonces, dice aquí la Biblia que el hombre no va a tener excusa. Dice, Dios se lo ha manifestado. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de todas las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa.
Aunque el hombre quiera dar una excusa y le quiere tratar, no va a haber excusa. Y la cosa es los que saben y no lo hacen, para ellos va a ser peor. Como dice Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. San Juan 15, 22. Si no hubiese venido ni les hubiese hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por sus pecados. O sea, ya quizás puedes decir que no sabías, pero ahora que ya escuchaste el evangelio, ya no hay excusa. Y esto es especialmente para aquellos que un día estuvieron en la iglesia y ahora andan en el mundo. Un día ellos también van a dar cuenta. Y el Señor les va a pedir cuentas. ¿Por qué ya dejaste de ir a la iglesia? ¿Qué van a decir? No, pues es que no me gustó cómo predicaba el pastor. No, pues es que no me gustó lo que decía. Bueno, ¿y por qué no buscaste otra iglesia? ¿Por qué te tuviste que ir al mundo? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué de aquellos que dejaron de ir a la iglesia? Que ya no quisieron, pero si quieren ir al cielo, que no les gusta estar en la iglesia, que no les gusta estar con los hermanos, que no les gusta alabar al Señor. Y cuando el Señor les esté juzgando, va a decir, pues, ¿quieres entrar a la reina? Pero pues no te gustaba alabarme, no te gustaba cantar, y es lo que vamos a hacer acá en el cielo, así que pues, ni modo de invitarte porque pues no te gusta. No va a haber excusa. Solito el hombre se va a condenar. Por esa razón tenemos nosotros que tener en cuenta, hermano, va a haber un día de juicio y que el hombre no va a tener excusa. Y aquellos que saben y no lo hacen, va a ser peor. En Lucas capítulo 12, el Señor habla de un mayordomo que fue infiel. Fíjese lo que le pasó. Lucas capítulo 12, versículo 42, dice así. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. O sea, el siervo fiel, cuando venga su Señor y le encuentre trabajando o haciendo lo que se le pidió que haga, su Señor lo va a recompensar. Mas aquel siervo, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Este siervo sabía que tenía que ser un buen mayordomo, un buen siervo, pero no lo hizo. Dijo, mi Señor tarda, quizás no va a venir hoy, o quizás ya no va a venir. Y dice la Biblia que se empezó a portar mal. Empezó a maltratar a sus consiervos, empezó a maltratar a las consiervas y fue infiel en el trabajo que se le dio. Se le dio a esta persona la confianza, pero esta persona empezó a abusar de esa confianza, empezó a portarse mal y empezó a emborracharse y empezó a hacer cosas indebidas. Y de repente llegó el patrón y los pescó. Hoy en día nomás los corren. En aquel entonces les daban una buena golpiza.
para que se les quitara, como vemos aquí. Dice, este hombre le dieron una buena. ¿Por qué? Porque sabía que él debería hacer lo bueno y no lo hizo. Y cuando llegó su señor, dice la Biblia que aquel siervo no estaba preparado, ni hizo la voluntad de su señor. Entonces, por no estar preparado ni hacer la voluntad de su señor, recibió muchos azotes, o sea, fue castigado. ¿Por qué? Porque sabiéndose lo bueno, no lo hizo. Pensó que se iba a salir con la suya. ¿Qué tanta gente piensa que se va a salir con la suya? Muchos piensan que se van a salir con la suya. Pero la Biblia dice, no seas engañado, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Lo que tú has sembrado, lo que tú has hecho, va a haber consecuencias. Sea para bien, sea para mal. Pero va a haber consecuencias. Y aquí este siervo pues, recibió las consecuencias de su error, de su mala conducta, que lo llevaron a azotes porque no hizo la voluntad de su Señor y empezó a maltratar a los demás. Se le metió la cabeza que él era alguien mejor y que podía comportarse como él quería y no es así. Él tenía que dar cuenta, así también nosotros. Un día vamos a dar cuenta. Que tantas veces oímos que la gente dice, es mi vida, nadie se meta con mi vida. Especialmente cuando están jóvenes. Yo voy a hacer lo que yo quiera, es mi vida. Ok. Nadie se va a meter. Y cuando te vaya mal, es tu vida. Porque lo que has sembrado, dice la Biblia, que Moisés le dijo al pueblo de Israel, tengan por seguro que si no hacen lo que deben, su pecado los va a alcanzar. Tarde o temprano lo que tú hiciste te va a alcanzar. Que muchos se les olvida. Porque se están enfocando en el momento, ahorita, el placer, en el buen tiempo. Y piensan que ignorando las cosas de Dios ahorita, pues nada va a pasar y no es así. Se están engañando. San Juan capítulo 9, versículo 39, dice así, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo y para que los que no vean, vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueses ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decéis, vemos, vosotros, vuestro pecado permanece. Okay. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor con estos hombres? Ellos estaban diciendo que ellos sabían mucho, que ellos entendían, que no estaban ciegos. Sabemos nosotros lo que queremos, lo que estamos haciendo. Y el Señor les dijo, miren, si fuesen ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque dicen, vemos, vuestro pecado permanece, estás en pecado. Porque tú te estás justificando que tú sabes y tú no sabes. Tú estás diciendo que tú conoces y no conoces. Preferible que estuvieras ciego para que el Señor te guiara y que no te guíes tú mismo. Preferible decir, yo no sé el camino, Señor, ayúdame, no conozco el camino. Que decir, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé que estoy bien con Dios. Bueno, tú dices que estás bien, pero ¿qué dice Él? ¿Qué es lo que Él dice de ti?
Porque es muy fácil decir que tú estás bien con Dios. Pero, ¿qué Él dice de ti? Porque ahí cuando gente dice eso se está justificando. Es lo que dijo el fariseo cuando fue a orar al templo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, aún como este publicano que está aquí, pecador. Ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos, mis ofrendas. No soy adúltero, no soy borracho, no soy ladrón como este que está aquí. Y la Biblia dice, aquel publicano que estaba allá a la esquina ni quería ni levantar su rostro al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí. Dijo el Señor, ¿a cuál de estos dos se fue justificado a la casa? Pues el que se humilló. Pero dice la Biblia, al empezar, dice, el fariseo oraba consigo mismo. No oraba, no estaba orando con el Señor. Él se estaba diciendo qué tan bueno él era, está diciendo, Señor, tú no sabes tú qué tan privilegiado, qué bendecido tú estás, que tú me tienes a mí aquí. Porque yo sí soy buena persona. Yo sí estoy haciendo lo bueno. No como este que está aquí. Y lamentablemente así hay muchos. Yo sé que estoy bien con Dios. No. Deja que Él te diga que si estás bien o no. Tú míete y di, Señor, obra en mi vida, yo te necesito. Que todo esté bien en mi corazón, Señor. No dejes que ni una raíz de amargura se apodere de mí. Quita todo lo que a ti no te agrada. Quita todo orgullo, toda envidia, toda rebelión, Señor. Quita todo, Señor. Porque yo quiero estar bien delante de tus ojos. Obra en mi vida, obra en mi corazón. Así es como uno se humilla ante Dios. Y no decir, yo sé que yo estoy bien con Dios, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia y pues hasta corrijo al pastor de vez en cuando. ¿Vio cómo gente se jacta? Pero la Biblia dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y entonces cuando nosotros, hermanos, tomamos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, Él nos enseña cómo servirle y cómo presentarnos ante Él, porque dice la Biblia que Él resiste al soberbio o al orgulloso, pero le da gracia al que se humilla, al que dice, Señor, yo te necesito. Y la Biblia claramente dice que todas nuestras justicias son como garras de inmundicia delante de Él. O sea, todo lo que nosotros dijimos que es bueno, le dicen, hombre, eso es una inmundicia. Por eso no podemos confiar en nuestra propia justicia, decir qué tan buenos nosotros somos, porque la Biblia claramente dice, no hay ni un justo, no, ni tan solo uno, no hay nadie que busque detrás de Dios. Y por eso necesitamos la ayuda del Señor. No podemos decir, yo sé a dónde yo voy, no. Yo estoy siguiendo a Cristo. Amén. Yo estoy siguiendo a Él. Porque si yo me baso en lo que yo guiarme, yo me voy a perder. Pero si yo dejo que Él me guíe, por eso Él dijo, yo soy el camino. Y también dice, le había puesto los ojos en Jesús. O sea, la Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. Pero el hombre hace, parece que todo lo opuesto. Y no va a haber excusa. Hechos capítulo 17, versículo 30 dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y esta es una ignorancia que la humanidad tiene. Tenemos que dejar que el Señor nos guíe. Pero eso viene el arrepentimiento, el reconocimiento de que necesitamos del Señor. No podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Necesitamos que Él nos salve. El mundo nos presenta muchas cosas. Se mira todo bonito, todo agradable, pero lo más se mira, no es como se miran las cosas. Nos las pinta tan bonito y qué agradable y que el otro. Y el ojo se cree. Por eso dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. No por los ojos, por fe vivemos para el Señor. Se puede ver todo terrible,
Pero eso no importa, porque no estamos guiándonos por la vista, no estamos guiando por fe en Cristo Jesús. Y es lo que el Señor quiere, que confiemos en Él y que no dejemos que el enemigo nos engañe. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web mcallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia, que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.